Aquí dice algo sorprendente, algo que no se enseña en las iglesias. Aquí qué dice, aquí dice, Jesús terminó con el pecado. Eso lo dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Dice que Jesús terminó con el pecado. Esa frase aparece en la Biblia. Si ustedes tienen buscador electrónico, ustedes escriben terminó con el pecado. ¿Cómo es posible que el pecado haya sido terminado? ¿Cómo es posible que ya no exista, que ya se acabó? Nuestro punto de vista, ¿qué nos muestra? Nuestro punto de vista nos dice, prenda las noticias, mire el noticiero o compre el periódico y vea que todavía hay pecado. Así nos va a decir nuestro punto de vista. Pero ¿qué dice la Biblia? Aquí la Biblia dice, Jesús terminó con el pecado. Al principio de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, al principio de ese versículo describe a nuestro Señor Jesucristo. Y al final aparece la frase más hermosa. ¿Por qué es hermosa? Cuando alguien se da cuenta bíblicamente qué es el pecado, el ser humano se da cuenta, yo no puedo solucionarlo. Cuando las personas no conocen, según la Biblia, qué es el pecado, las personas tratan de solucionar el pecado por sí mismos. Pero el ser humano no puede. Bíblicamente, el ser humano no puede terminar con el pecado. No puede solucionar el problema del pecado. Todo lo que el ser humano hace es temporal. El ser humano se puede proponer, a partir de ese momento, me propongo que no voy a volver a hacer esto, no voy a volver a hacer así, asá, asá. El ser humano se puede proponer, puede querer, voy a dejar de hacer tal cosa. Pero, ¿qué pasa? Un día, 2 días, 3 días, vuelve y hace aquello que no quería. Lo dijo el apóstol Pablo. El querer hacer el bien está en mí. Sí, yo quiero. El apóstol Pablo está hablando de toda condición humana. Todo ser humano que quiere hacer el bien. El querer hacer el bien está en mí. El querer, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien, dice el apóstol Pablo. Yo quiero, pero no puedo. Está hablando de nuestra naturaleza. Nosotros podemos hacer el bien, no podemos. Lo dice el apóstol Pablo. Eso que estoy diciendo no es algo que a mí se me ocurra. Es más, es en contra de la lógica. Las personas que usan su punto de vista, su lógica, niegan a Dios. Esto que tenemos en nuestras manos, gracias a Dios, la palabra de Dios, la Biblia, no llegó al azar. Esto que tenemos en nuestras manos llegó por la voluntad de Dios. Cuando una persona escudriña, lee la Biblia, la lee, medita en ella, descubre, aquí está la vida. Para descubrir que aquí está la vida, tiene que descubrir, yo estoy muerto. Lo que estoy diciendo para la lógica humana no tiene sentido. Porque nosotros nos vemos muertos, no. Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Así le dijo Dios. Pero él comió y él no se dio cuenta que estaba muerto. Dice la Biblia que Eva tomó de su fruto. Dios había dicho el día que comas de ese árbol, pero Eva tomó de su fruto y comió. Y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero ella se vio muerta, ella no se vio muerta. Ellos se vieron muertos, Adán se vio muerto, no se vio muerto. Dios le dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, pero no nos dimos cuenta que estábamos muertos. ¿Cómo nos vimos? Solamente desnudos. Bíblicamente la desnudez es ver defectos. Ver que de mí sale así ira, sale enojo, sale codicia, salen ese tipo de cosas, salen de mí. No es algo externo que yo tengo que aprender. A un bebé no se le tiene que enseñar a decir mentiras. Un bebé no tiene que llevarse a la escuela de mentiras o una escuela donde enseñan a mentir. Entonces llevan a un bebé que tiene 1 añito, ya se sienta así, ya de pronto empieza a pararse, así entonces toca llevar a ese niño a la escuela de mentiras para que las primeras palabras que diga ese niño aprenda a mentir. A un niño no hay que llevarlo a una escuela a decir mentiras. El niño aprende a hablar y de una manera natural, de una manera espontánea. ¿Qué sale del niño? Mentiras. Pero ¿quién le dio clases a ese niño de mentiras? Algunas personas dicen, es que sus padres de pronto han dicho mentiras al teléfono. Hay padres que han tratado de criar a sus hijos en un ambiente en el cual ellos procuran nunca decir delante del niño una mentira, pero del niño sale la mentira.
¿Por qué sale eso de nosotros? Si la ley dice, la ley de Dios, uno de los puntos dice, no dirás falso testimonio, no mentirás. Nosotros lo conocemos así, no mentirás. Pero si nosotros conocemos que en la Biblia dice, la ley dice no mentirás, ¿por qué de nosotros sale? O sea, eso no es algo externo que si nosotros nos proponemos ya no vamos a hacer, ya no, ya no. ¿Qué dice la Biblia de todo hombre? Todo hombre es mentiroso. Por eso lo que aquí se explica en este perfil es locura. ¿Para quiénes? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice que es locura para los que se pierden. Lo que aquí vamos a decir es locura para los que se pierden, porque aquí vamos a anunciar el mundo espiritual. El versículo del día de hoy, ¿cuál fue? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ahí dice, vamos a leerlo nuevamente. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ya sabemos, no es un secreto, Él padeció en la carne. Lo azotaron, le colocaron corona de espinas, así. Dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice ahí? Terminó con el pecado. Esto suena más a locura, ¿no? Porque el ser humano usando su vista, el ser humano, dice la Biblia, no cree en la palabra de Dios. Por naturaleza el ser humano no cree en la palabra de Dios. ¿En qué cree el ser humano? En su vista. Por creer en su vista, ¿qué va a negar? La palabra de Dios. Aquí, ¿qué dice? Terminó con el pecado. ¿Quién puede creer este anuncio? Este anuncio que estamos transmitiendo el día de hoy. ¿Quién lo puede creer? Que Jesús terminó con el pecado. Está escrito en la Biblia. No se enseña en las que se conocen como iglesias. No se enseña. ¿Por qué? Las que se conocen como iglesias, lamentablemente, la gran mayoría, no todas, pero sí el 99%, no tienen ninguna relación con Cristo. Dicen la palabra Cristo, dicen Dios, dicen Pedro, dicen Pablo, nombran personajes que aparecen en la Biblia, pero todo lo que transmiten es de su pensamiento, de su punto de vista. Y en la Biblia dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Aquí lo que te vamos a transmitir, 100% lo que está en la palabra de Dios. Va a parecer locura para los que se pierden. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que has traído. No todos tienen oídos para oír, pero si tú les has extendido la invitación es porque quieres tener misericordia de las personas que hoy escucharon este versículo tan maravilloso que en las que se conocen como iglesias no se anuncia. Aquí dice claramente, terminó con el pecado. Esas tres palabras, esas cuatro palabras, terminó con el pecado. Esas cuatro palabras solo aparecen en esta parte de la Biblia así juntas, pero para el mundo es una locura, por eso no se enseña. Permite, Padre, que las personas que escucharon el versículo del día de hoy, esta palabra, mediten en esta palabra y esta palabra se quede en sus corazones, porque solamente tu palabra es la única que nos puede limpiar. Tú dijiste, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué esa expresión? ¿De qué teníamos que ser libres? Del pecado. Y hoy, viendo este versículo, aquí dice, terminó con el pecado. Tú terminaste con el pecado. Gracias Dios, gracias Padre por tantas cosas que nos has revelado a través de tu palabra. Este versículo así traiga la salvación a más de un oyente, de alguna persona que hoy así nos escuchó a través de este video. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.